Y buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas. Y vamos a contar un ratito quién ganó y quién perdió en el debate presidencial, en el primer debate en la noche de ayer, donde hoy han sacado distintos tipos de conclusiones. Vamos a analizar un ratito con Javier Calvo, con Federico Aurelio y con Gila Vilker. Bueno, a ver quién salió ganador o quiénes salieron ganadores y quiénes perdedores. Básicamente diría en esta carrera de tres que hay, ¿no? Entre Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich. Y también, a ver, quiero comenzar con esto, porque en un ratito también nos vamos a meter en el tema económico. La situación económica es muy delicada, y sin duda el gobierno corre con una situación que nadie sabe cómo puede terminar las próximas 3 semanas, que es qué pasa con el dólar, qué pasa con la inflación y cómo sigue esto el 23 de octubre si hay balotaje. Ahora van a ver, se ha lanzado de nuevo anticipadamente la carrera dolarizadora, de una presión fuerte sobre todos los dólares libres, y eso obviamente mete más presión al oficialismo, y esto va a ir creciendo a medida que nos acerquemos a la elección del 22 de octubre. Pero también el gobierno viene pisando un campo minado en términos de escándalos políticos. Y el último es lo que sucedió con Martín Insaurralde. Alguien dijo por ahí que Insaurralde, el escándalo de Insaurralde, explica a Milei, ¿no? Que el concepto de Milei respecto a la casta política que se roba todos los recursos públicos y eso impide cualquier política pública sustentable hacia adelante, ese concepto muy simple está muy bien reflejado en un caso emblemático como es el de Martín Insaurralde. ¿Qué imagen más poderosa que la de alguien que fue candidato en el 2013 de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, que además ocupó 2 veces la intendencia de Loma de Zamora, es una de las principales intendencias del conurbano, y que actualmente era el jefe de gabinete de Kicillof, que es supuestamente el único retoño que le queda a Cristina Fernández de Kirchner para tratar de reelegir en la provincia de Buenos Aires, y que más allá de las críticas que recibe a izquierda y derecha respecto a su gestión en la provincia de Buenos Aires, mantiene por lo menos la idea de no estoy metido en los contubernios y en los negociados de los varones del conurbano o los que le endilgan a la propia Cristina Fernández de Kirchner o a otros integrantes de la política oficialista. Bueno, Insaurralde en un yate en Marbella con una modelo al parecer muy conocida, con fotos mostrando la exuberancia no solamente de su pareja, sino de la joya, de los relojes, del yate, siendo que, insisto, es el hombre referente en uno de los distritos más pobres del Gran Buenos Aires. No hay nada más obsceno que eso. No hay nada que pueda explicar, algunos decían, el concepto de casta mejor que eso. Es decir, no hay otro ejemplo que uno pueda mostrar para decir, bueno, esto es la casta, que eso. Y eso me parece que explica en buena medida la irrupción del fenómeno Milei tan aceleradamente en la política argentina. Por lo menos parte. La otra parte es el fracaso de la dirigencia política, del oficialismo y del anterior gobierno para tratar de encauzar la situación económica. Hay 5 años consecutivos de inflación acelerándose, de devaluación y de números de pobreza que vienen creciendo ininterrumpidamente, ¿no? El otro concepto de Milei presentándose como salvador de la situación económica y como quien va a encontrarle una vuelta a la crisis económica permanente. Insisto con esto, ¿no? Porque obviamente después hay muchos interrogantes respecto al candidato libertario, de si efectivamente está construyendo algo distinto por fuera de la casta, y ahora van a ver muchos de los cuestionamientos que se hicieron ayer en el debate tiene que ver con esto, sobre todo Bullrich le dijo que Barrio Nuevo es la supercasta y sin embargo ya Milei está armando políticamente con esos sectores. Y el otro tema
insisto, es el tema económico, ¿no? Donde también hay muchas dudas respecto a las supuestas soluciones que trae Milei bajo el brazo. Pero desde el punto de vista de una campaña electoral, pareciera ser que todo juega a favor del candidato libertario. Insisto, ¿qué más desagradable, escandaloso, bochornoso que Insaurralde con sus fotos en el Instagram de su pareja modelo, mostrando cómo efectivamente hay dos Argentinas, ¿no? Una Argentina que no solamente tiene de un lado a sectores medios altos y altos que están muy distanciados de los sectores bajos, sino que en estos sectores está gran parte de la dirigencia política, que nunca estuvo en un cargo privado y que viene acumulando riquezas a partir de su función pública, que se sospecha, y es lo que deberá investigar la justicia, que tiene que ver con el desvío de fondos públicos. Javier Calvo, a ver, arranquemos por ahí y vamos al debate, ¿no? ¿Quién ganó y quién perdió en el debate presidencial? Las novedades de hoy del caso Insaurralde fueron dos. Después que se divulgó el fin de semana, el sábado por la tarde, las famosas fotos, los chats con Sofía Clerici, el yate, lo que vos contabas, Maxi. Posteriormente a eso hubo una renuncia de Insaurralde a la jefatura de gabinete, renuncia que le fue aceptada. En realidad le pidieron la renuncia y él renunció y Axel Kicillof le aceptó la renuncia y además planteó ante la legislatura bonaerense la eliminación de la figura de la jefatura de gabinete para distribuir esas tareas en otras dependencias, porque ya estaba desatada la carnicería para ver quién reemplazaba a Insaurralde a 3 semanas de las elecciones. La novedad del día de hoy, después de que anoche, después del debate, donde Miriam Bregman y Patricia Bullrich lo chicanearon a Sergio Massa con el tema de Insaurralde, la respuesta de Massa fue post-debate, cuando dijo que había cometido un grave error y que debía renunciar a la candidatura como primer concejal en Lomas de Zamora. Insaurralde es el mandamás de Lomas de Zamora desde hace 3 lustros, pero ahora había dejado un delfín, Federico Termín, presidente de la Cámara de Diputados de la legislatura bonaerense, y él iba de primer concejal como para seguir teniendo el poder. Bueno, eso también se terminó hoy porque Insaurralde anunció vía fuentes cercanas a él, no públicamente, no a través de un comunicado, que se bajaba de la candidatura a concejal en Lomas de Zamora. Esa es la primera novedad del día. La segunda novedad del día es que se presentaron hoy 8 denuncias contra Martín Insaurralde y cayeron en la volteada Sofía Clerici y Jessica Sirio, con quien se acaba de divorciar hace pocos meses. ¿Bajo qué figuras? Básicamente Insaurralde bajo la figura de enriquecimiento ilícito. ¿Qué figuras? Las de Clerici y las de Sirio, encubrimiento. Hay denuncias por todos lados, algunas en La Plata, otras en Lomas de Zamora, donde hay juzgados federales, otras en Comodoro Pi. Alguien va a tener que reunir todas esas denuncias y ver finalmente cómo avanza la investigación judicial, de la que no debería estar al margen nada más y nada menos la AFIP, porque según la declaración jurada del año pasado de Martín Insaurralde, él declaraba tener solo ahorros por 600.000 pesos. No cierran las cuentas del divorcio con Sirio, que fue este año, a mitad de año, y tampoco cierran las cuentas de lo que él declaró siendo funcionario público desde hace 15 años. Tampoco cierra la idea de que estos gastos que se hicieron, ahí estamos viendo un video que circuló hoy
sobre, bueno, ante la novedad. Están bajando los carteles de Insaurralde candidato, porque Insaurralde en Loma de Zamora estaba haciendo lo que hacen todos los varones del conurbano. Se ponen de primer candidato a concejal en la provincia para ver si desde ahí pueden conseguir un lugar de poder. Si su partido político va al gobierno nacional o gana reelige Kicillof, bueno, por ahí tiene un cargo más importante, más relevante. Si no, en cualquier momento vuelve al municipio desde la primera concejalía, ¿no? De la presidencia del Consejo Deliberante. Esa jugada que le hemos visto cientos de veces en distintos distritos del Gran Buenos Aires, ¿no? Y también de todo el país. De hecho, Insaurralde, para ocupar la jefatura de gabinete, a pedido de Cristina Fernández de Kirchner y de Máximo Kirchner, Kicillof no quería tenerlo como jefe de gabinete, tenía a Carlos Bianco, que era de su riñón, de su absoluta confianza. Después de la derrota de las PASO de hace 2 años, Cristina y Máximo le obligaron a tomarlo a Insaurralde y lo corrió a Bianco como jefe de asesores. Bueno, aún en esa situación, Insaurralde no renunció a la intendencia de Loma de Zamora, pidió licencia. Déjame, y en un ratito volvemos con este tema, pero exactamente, el otro es la repercusión política, porque la conducción política de Cristina, ahora le empiezan todos a pasar factura respecto a las distintas decisiones equivocadas que ha tomado Cristina desde el 2008 a esta parte. Pero claramente la de Insaurralde, jefe de gabinete de Kicillof, tiene que ver con la interna entre Kicillof y Máximo Kirchner. Es decir, tiene que ver con la provincia intervenida por orden de Cristina y en esto lo arrastra a Kicillof. ¿O me equivoco? No es así, es lo que cuentan todos los dirigentes. Totalmente. De hecho lo que todos señalan a Cristina como la responsable última de que una persona como Insaurralde esté como jefe de gabinete de Kicillof desde el 2021, después de la elección. De hecho, lo que contaba el kirchnerismo propiamente en el 2021, después de la derrota de las PASO, es que Máximo Kirchner le había planteado a Kicillof que tenía que poner el poder de los intendentes en la jefatura de gabinete. Y Kicillof no le hizo caso y supuestamente fue un pedido de Cristina, que Kicillof hablara con ella, mejor dicho, que la escuchara, y ahí recién Kicillof admitió el ingreso de Insaurralde a la jefatura de gabinete y en la relación sobre todo con los intendentes del conurbano. Bien, vamos a jugar el tema. Tenía una duda, pero después voy a preguntar. Tenía una duda respecto, pero vamos después a volver sobre ese tema. No sé si era una cuestión irónica o era en serio. Pero, ¿qué está pasando con el debate? ¿Quién ganó y quién perdió? Ya están Federico Aurelio y Sheila Vilker. ¿Qué ha pasado ahí en el debate? Una primera impresión de Aurelio y de Sheila Vilker. Bueno, lo primero, no sé qué les pasó a ustedes, pero me da la impresión de que fue aburrido. Y que haya sido aburrido es un problema importante, sobre todo para capturar la atención. Por suerte hay repechaje. Yo te diría, todos van a tener la semana que viene una oportunidad, porque es un debate donde me parece a mí, los 2 candidatos que menos tenían para perder son los que mejor estuvieron. Los candidatos que más han tenido para perder tomaron 0 riesgo, y sabemos que el riesgo es un capital. 0 riesgo. Creo que sí hay una cosa a destacar, que es el debate fue, si querés, más elocuente por lo que no dijo, por los temas que no se discutieron, por los temas que no estuvieron sobre la mesa, por los temas que no aparecieron, ¿no? En una escena, digamos, donde venía, digo, de hecho esto mismo que estamos hablando del caso Insaurralde, prácticamente no hubo referencias al caso, prácticamente no se habló de dolarización, prácticamente en el bloque de educación no se puso en cuestión las barbaridades que dijo el candidato a secretario de Educación Krause de Milei. Entonces me da la impresión de que lo no dicho es todo un capítulo. Bueno, la ausencia de Cristina en la narrativa, en la discusión sobre la cosa pública. Y finalmente un tema importante me parece que tiene que ver con esta doble pregunta que es sano o insano o auténtico o inauténtico para Milei. No, digamos que era una de las... A ver, en general en los debates la gente mira cómo es el carácter de los candidatos, cómo están.
Y me da la impresión de que una de las cosas que iba a hacer en este debate era ocultar, sobre todo aquellos que tienen dudas, ¿no? Los electores cercanos a Milei, los que están en una zona, te diría, medio gris, sano o insano, auténtico o inauténtico. Bueno, lo pudimos ver moderado, no sabemos si eso le suma o le resta, ¿no? Digamos, claramente, no insano, pero sí probablemente inauténtico. Entonces, creo que ahí hay un doble camino complicado para el candidato Milei. Déjame introducir antes de hablar con Aurelio. Aurelio, que es alguien que encuesta para el oficialismo, para Juntos por el Cambio, y a partir de la última elección parece que tiene diálogo con Javier Milei y con Karina. Atención que Karina mira los números de las encuestas y es la que dice vamos por acá, vamos por allá. Y Aurelio que se pone serio, efectivamente, cada vez que cuento estas cosas. Y esto es porque en la elección del 13 de agosto, lo cuenta el propio Milei, unos días antes fue Aurelio el que le anticipó, mirá que estás arriba del 27% de los votos, cuando todos decían que estaba en el piso del 20%. ¿Cómo está Milei ahora y cómo sale después de este debate? Fíjense, el primero de los tapes que tenemos cuando se introdujo la cuestión económica, ¿no? Donde uno sospechaba ahí que el que tenía que estar en la defensiva total era Massa y había que esperar a ver qué pasaba entre Milei y Bullrich, ¿no? En el ida y vuelta que están disputando, bueno, el plan para salir de la actual crisis económica. Mirá. Señora Bullrich, ya 2 veces escapó la respuesta de cómo frenar la inflación y contesta la zaraza Plan Integral. Acá la pregunta es, ¿qué va a hacer con las LELIQs, que es emisión monetaria futura? O sea, le doy otra oportunidad a ver si ahora la contesta. Mire, Milei, usted no me va a decir lo que yo tengo que decir. Yo voy a decir lo que creo que el país necesita. El país necesita equilibrio fiscal. Y hoy Massa está gastando de más, está generando déficit. El país necesita esa solidez para terminar con la inflación. Sin inflación, el país comienza y arranca. La Argentina tiene una gran oportunidad histórica. Tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. ¿Sabe por qué? Porque en el medio hay una serie de mafias que hoy son sus amigos. Barrio Nuevo. Esa serie de mafias son las que impiden que el país crezca. Y yo tengo la fuerza y la voluntad para sacarlas del medio. Bueno, ahí estaba Milei con el tema de las LELIQ, que le preguntó 2 veces el tema de las LELIQ, que es una cuestión técnica. Como que Milei ahí le hace bullying a Bullrich con el tema económico, pero bueno, Bullrich retruca con el tema de Milei, la casta, Barrio Nuevo, la mafia sindical con la cual vos te estás asociando. Yo creo que con el tema de las LELIQ, que es un tema muy delicado y tiene que ver con el plan de estabilización del próximo gobierno, Bullrich podía perfectamente decir lo que dicen los equipos económicos de Juntos por el Cambio, empezando por Melconian, planteando, bueno, el que plantea una dolarización sin dólares, si es que Milei la plantea, pues no dijo nada de dolarización anoche, tiene que decir qué se hace con las LELIQs, que son los pasivos monetarios del Banco Central, están en el activo de los bancos y que respaldan los depósitos en peso de los depositantes. Y porque lo que sobrevuela ahí es que si vos no encontrás una fórmula para resolver eso, por lo cual el Banco Central emite todos los meses 2 billones de pesos, es una emisión monetaria endógena enorme, bueno, la salida es una hiperinflación, un plan Bonex, que es lo que acusan en Juntos por el Cambio que haría Milei si se lanza en palomita una dolarización sin dólares. Pero nada de eso dijo Bullrich, entre otras cosas porque hay que ver si Bullrich termina de entender, digamos, cuál es el problema económico de fondo. Me parece que es el punto más flojo que tiene la candidata de Juntos por el Cambio, por eso puso ahí el dedo Milei. A ver, Aurelio, en base a esto, ¿no? Milei buscándola a Bullrich, desnudarla a Bullrich, y Bullrich retrucándole el tema de la casta, eludiendo un poquito el tema económico en sí, pero planteándole sus acuerdos con Barrio Nuevo y demás. Ahí hubo una búsqueda de qué. Hay una búsqueda de que se visibilice esto que vos decías, ¿no? Que todos saben que Bullrich en el área económica tiene algunas debilidades y venía ya durante todo el debate
sin profundizar ninguna de las cuestiones económicas, siempre encarando con los lemas que ella utiliza, del coraje, de terminar con el kirchnerismo y demás, casi aplicable para lo económico, para la educación, para las distintas cuestiones, y ahí quiso puntualizar Milei, sabiendo que justamente es un área donde él está bien posicionado y aparte que es el área de principal preocupación de la gente. Pero siguiendo un poco con tu pregunta inicial del debate, nosotros habíamos hecho una medición anterior, la semana pasada, que marcaba que había muchísimo interés por este debate, es decir, que después se consolidó con el nivel de audiencia que tuvo muy superior al del 2019, ¿no? Y coincido con Sheila que los dos candidatos que tenían más desafíos son los que, a mi entender, salieron airosos, que son Milei y Massa, por distintos factores. Massa, por ser el ministro de Economía, donde en una economía muy golpeada, donde uno podía presumir que lo podían buscar arrinconar, presionar, aparte como responsable del gobierno actual, hacerlo responsable de todos los problemas que tiene este gobierno y demás. Sin embargo, no solamente salió airoso, sino que hasta tuvo tiempo de desarrollar propuestas en el área económica y demás que no había desarrollado hasta ahora. En el caso de Milei también estaba puestos los ojos sobre él porque es el que lidera la intención de voto. Entonces es lógico que los demás candidatos lo buscaran a él para acercar posiciones. Para ver si cometía algún exabrupto. De los que ha cometido en numerosas ocasiones. Se mostraba exaltado o y ahí mostró, pisando en falso sobre algún tema. Mostró dos facetas nuevas, Milei. Uno, que no perdió los estribos en ningún momento. Y en segundo lugar, que creo que eso lo vamos a escuchar cada vez con más frecuencia por parte de Milei, cuando le sacó el tema Massa del Papa, él diferenció el Milei opinador de los programas de televisión. Panelista de televisión y pidió perdón. Y, aparte de que había pedido perdón y demás, y lo diferenció del Milei candidato a presidente, como diciendo, bueno, esas son cosas que por ahí uno dice cuando uno es invitado en un panel y demás. Hoy como candidato a presidente tengo otra responsabilidad y tengo otra opinión al respecto, y así se presentó. Creo que eso es importante porque en el medio de tantas cuestiones que él ha dicho, porque ha tenido muchos medios en los últimos años que pueden generar muchísimas polémicas, me parece que va a ser un argumento que lo vamos a escuchar con más frecuencia. Escuchemos eso, ¿no? Cuando Milei pide perdón, porque yo coincido a mí me llamó la atención ese punto, donde Milei encuentra una puerta, si se quiere, para rectificar muchas de las declaraciones en Twitter, como panelista en programas de televisión en los últimos años, que han sido declaraciones que no se condicen con alguien que está a la puerta de ser jefe de Estado. Mira. Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Y parece que estás poco informado, porque sabés que yo había pedido perdón por eso. Y lo volvería a hacer, porque no tengo problema. Porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. Déjame hablar, que tengo el sonido y el tiempo corriendo. Ser respetuoso. Otra cosa, además, una de las cosas que dije, que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica. Por lo tanto, dale, deja de chicanear y dedícate a bajar la inflación y terminar el gobierno de manera decorosa. Dale. Bueno, ahí Milei, una faceta, ¿no? Desconocida, que esa puerta o lo desperfila Milei mostrarse en ese aspecto moderado, Sheila. Es que, mira, francamente no lo sé. Creo que, viste, cuando yo te decía recién, sano, insano, auténtico, inauténtico, son dos preguntas distintas. Porque, a ver, porque son dos puestas en valor distintas, ¿no? Me da la impresión de que parte del fenómeno volcánico, Milei volcánico, es un fenómeno donde le permiten esos modos extremos, lo valoran por esos modos extremos, y es justamente lo que hace que Milei sea Milei. Entonces, hoy el problema es cómo Milei crece más allá de eso, y sí, para tener que seducir nuevos votantes, pierde esa autenticidad, si no desencanta a aquellos que de alguna manera entronizan ese fenómeno de el Milei más
loco, más, con esas formas extremas, ¿no? Digamos, más disruptivo, transgresor. A mí me parece interesante de esa pequeña intercambio que tuvieron Massa y Milei, que terminan no pidiendo perdón ni termina desdiciéndose, ¿no? Digamos, empieza, porque hay todo un fenómeno, y esto se ve en los estudios cualitativos, todo un fenómeno de, bueno, ¿cuál es el dicho que vale? ¿No? Digamos, yo te diría, hay Milei para armar a gusto, y a gusto del consumidor, sobre todo porque hay Milei que dice sí, Milei que dice no, Milei que dice más o menos, Milei que dice dentro de un tiempo, Milei que dice esto no es para ahora, Milei que, o sea, entonces me da... ¿No ocurre lo mismo con los otros candidatos, con Bullrich y con Massa? Mira, me parece que... Porque si uno agarra archivo... Sí, bueno, por supuesto. Los otros candidatos... El archivo no lo resiste, escúchame, el archivo no lo resiste nadie. No, eso sin lugar a dudas. El tema es que hay como una especie de aceleración, ¿no? Digamos, de los discursos y sobre todo porque me da la impresión de que las principales ideas nuevas que hoy se están discutiendo en Argentina tienen que ver un poco con, bueno, las propuestas de muchas de las propuestas de Milei. Entonces, de alguna manera... Y eso es lo que a mí me sorprende, que no se discutió nada de fondo. No se llegó a discutir absolutamente nada respecto a eso. Bueno, la reglamentación del debate tampoco favorecía, ¿no? Un intercambio profundo, me parece, ¿no? A ver, vamos con el móvil. Ahí está Roberto Maidana. Roberto, en Constitución. La gente prestó atención al debate. Hola, ¿cómo te va, Maxi? Sí. ¿Cómo andas, Roberto? Mira, sí, estuvimos preguntando, ahora ha bajado mucho el nivel de gente, pero señor, antes que se vaya, ¿vio el debate ayer? Sí. ¿Qué le pareció? Bueno, muy bueno. ¿Sí? Sí. ¿Qué le pareció un claro ganador? ¿Qué le dejó a usted? No, lo va a decidir la gente, pero sí me No, digo, gustó. a usted. Sí, me gustó mucho Massa. ¿Massa? Sí, y me gustó mucho la del partido de izquierda. Miriam Bregman. Miriam Bregman, me encantó. ¿Ya tiene decidido su voto o depende, Sí, por ejemplo, sí, del próximo debate? No, por ahora Massa. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí está una persona que efectivamente le gustó el debate que fue ayer. Bueno, ahora, como te decía, Maxi, hay menos gente, pero bueno, vamos a intentar. A ver, hola, te hago una pregunta nada más. ¿Viste el debate ayer? Mucho. Y si te sacás el auricular me vas a escuchar. Hola, ¿cómo le va? ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, no. Bueno, está difícil. Hay gente además que estar apurada es guaranga, pero bueno, esto es otra vez. Señor, ¿le paso una pregunta? ¿Vio el debate ayer? No, soy brasileño. No. Ah, bueno. Tranquilo. Okay. Muy bien, bueno, qué suerte. Hola, te hago una pregunta. ¿Viste el debate ayer? ¿El qué? El debate. No, estaba de viaje. ¿De viaje? Sí. Bueno, ok, bárbaro. A ver, la señora, ¿te paso una pregunta? No, tampoco, está difícil esto. Hoy a la tarde estuvo mucho más sencillo y eso me... ¿Te paso una pregunta, señor? No quiere. Bueno, a ver. Este señor. Señor, te paso una pregunta. ¿Viste el debate anoche? Sí, lo vi. ¿Y qué te pareció? ¿Qué te puedo decir? Todo lo mismo, todo lo mismo. ¿Esperabas algo diferente? ¿Tenías entusiasmo de escuchar a alguien decir algo? Algo distinto, más que ¿De nada. quién en particular se puede saber o de cualquiera? De cualquiera. ¿Sí? Sí. Y o sea que ninguno te sirvió para profundizar una idea, si es que ya la tenés, ya sabes a quién vas a votar. Sí, sé a quién voy a votar. Bueno, Tengo esperanza que cambie esto. y lo de ayer no te hizo cambiar ni siquiera un segundo lo que tenías Ni pensado. siquiera del candidato que tengo en mente. Ah, bueno. ¿Y el próximo debate lo vas a ver o con esta Sí, experiencia? lo voy a ver. Con más esperanza tal vez. Sí, también. Bueno, muchas gracias. A vos. Bueno, a ver, Maxi, si querés intentamos con alguien más. Acá tenemos uno que está hablando por celular. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Viste el debate ayer? ¿El debate? Sí, presidencial de los candidatos para la elección. Lo vi, pero por TikTok. Ajá. ¿Y qué te pareció? Y estuve mirando, ¿viste? Porque subía cada rato, van subiendo los videos. Y empecé a memorizar y... ¿Te gustó alguien en particular? ¿No te gustó? ¿Esperabas otra cosa? No, esperaba lo normal. ¿Ya tenés decidido a quién vas a votar? Sí, O sea, lo que pasó ayer no te lo hizo cambiar. no. Ok, gracias. Bueno, Bien. no sé si querés que sigamos preguntando. a más No, gente. pero A ver, no vamos se a presta seguir mucha intentando. Uno más. atención Uno más, al no, debate. me dice que no. No, depende, hoy a la tarde hubo más gente, sí.
No, no, lo pero que- digo, si querés te puedo hacer un resumen ¿y cuál de lo era, que y cuál era el preguntamos sobre resumen que, Salaviste? Roberto, ¿y cuál era el resumen que veías? ¿Que alguien podía llegar a cambiar el voto en base a lo que había visto en el debate o que ya tenía decidido su voto más allá del debate? Mira, nosotros llevamos varias horas acá y la primera vez que le preguntamos a la gente, sumado a esto que acabas de escuchar, me parece que no hubo nada, está un poco de lo que están discutiendo ustedes, no hubo nada puntual que alguien dijera acá se desbarrancó y si esta era la opción no va a ser. O alguien que diga, bueno, yo a este no lo tenía, pero dijo algo tan importante que a partir de ahora lo empiezo a tener en cuenta. Creo que hay mucha gente que por ahí no tenía decidido el voto, lo de ayer no lo ayudó, y el que ya lo tenía, como nos dijeron, tampoco lo cambió, sigue o lo reafirmó o lo mantiene. Muy bueno ahí el resumen que plantea Roberto. Roberto, gracias, muy amable. Bueno, es un poco lo que está planteando ahí Roberto Maidana, ¿no? Es un poco la explicación de por qué los dos que hoy lideran la intención de voto, que son Milei y Massa, salen airosos, porque se suponía que Bullrich, que es la que está en tercer lugar y que es la que necesitaba arriesgar más, tenía que tratar de dar algún zarpazo, digamos, algo que mostrara algún nivel de impacto que pudiera hacer reflexionar a la gente, porque ahí lo demostró, los dos o tres que preguntaron dijeron, no, yo no cambié mi voto. Y bueno, ahí me sorprendió, porque Bullrich podía ser mucho más agresiva con el tema inflacionario, por ejemplo, frente a Massa. Es decir, el dato de inflación de septiembre, acaba de dar Orlando Ferreres, dice que va a ser 10,7%. Con eso la inflación interanual se va al 140%. Es decir, últimos 12 meses, en septiembre, se va a conocer unos días antes de la elección, la inflación va a correr ya al 140%. Y ahí a Bullrich no se la vio. Y también podía ser más dura respecto al caso de Insaurralde. Caso corrupción, chocolate en la legislatura, Insaurralde, que fue una de las banderas de Juntos por el Cambio. Y se la vio ahí, si se quiere, muy flojita, ¿no? Apuntando un poco más a Milei, con el tema de la mafia sindical. Sí, hoy dijo en un reportaje radial... Tenemos ahí el corte, sí. Ah, ahí está en el corte. Bueno, tenemos un corte donde ella explica que estaba engripada, que estuvo mal. Estaba con fiebre, con temperatura. Y que efectivamente todos los preparativos, incluso fue la única que el viernes había alquilado un estudio de televisión para prepararse para el debate y fue muy claro de que desaprovechó la oportunidad, de que incluso lucía en algunos momentos como balbuceante. Esto explicaba hoy de por qué le pasó eso. Ahora, Calvo, ¿vos no pensás que hay algo? Bueno, espero estar mejor porque ayer estaba con una gripe muy fuerte. Eso fue difícil llevar adelante un debate con una gripe fuertísima que me tuvo a mal traer durante varios días. Eso es muy importante para poder concentrarse, pero voy a mantener mi firmeza, voy a mantener mis ideas y voy a mantener aquellas cosas que creo que nos diferencian para que la gente pueda apreciar por qué votar a Juntos por el Cambio y a Patricia Bullrich. Bueno, ahí estaba Patricia Bullrich. Uno tiende a pensar que, bueno, 24 horas después, está bien, pero efectivamente no tiene uno por qué no creerle, pero que acusó recibo, digamos, de que por ahí perdió una oportunidad. Y lo digo también respecto, bueno, a lo que estamos hablando, ¿no? Que ahí tenía temas muy fuertes para ir a fondo. Por ejemplo, cuando Juntos por el Cambio vienen denunciando un pacto Milei-Massa respecto al armado de listas en la provincia de Buenos Aires, eso lo dijo Breckman, la candidata de izquierda, no lo dijo Bullrich. ¿No? Se la vio en ese aspecto más incisiva a Miriam Breckman que a Patricia Bullrich. Totalmente. Totalmente. Y cuando le hace la pregunta a Massa, ella le hace la pregunta a Massa en el cruce, le pregunta a Massa, ¿no es mejor hacer que decir o es mejor decir que hacer? En medio de un centro, uno esperaba aprovechar ese cruce para justamente ir más al frente. Más a Luz Casé. Claro, preguntas abiertas. A ver, el otro aspecto, cuando Massa le dice a Bullrich por el tema económico, ¿podemos poner al revés? Primero, Bullrich no le dice nada a Massa con el tema económico. Bueno, a ver, Massa le dice a Bullrich con el tema económico. A ver. Patricia, desgraciadamente voy a coincidir con Milei, no me quedó claro cuál es tu propuesta económica. Quiero saber si es la de Macri alimentando a Milei, si es la de Melconian al que echaron del Banco Nación, o si es la del radicalismo votando ganancias con nosotros. Nuestra propuesta económica es una propuesta
clara y nítida. Nosotros sabemos que el país necesita solidez fiscal. Para tener solidez fiscal hay que terminar de emitir de una vez y para siempre. No como estás haciendo vos ahora, que tirás planes platitas todos los días y estás haciendo un desastre económico. Para lograr cambiar la Argentina y tener además un país sin inflación, necesitamos que todos los argentinos gastemos lo que tenemos. Y vos aumentaste 40 impuestos en los 4 años de este gobierno. Ese es nuestro plan. Orden económico, equilibrio fiscal y ahí el país arranca. Massa usó mucho los gestos como Milei. Sí. Cuando hablaba el otro, hacía dígalo con mímica. Eso es muy interesante lo que hizo la producción de poner el que hablaba y el que respondía en la televisión y ahí ver justamente cómo... Pero lo empezó a utilizar en la segunda parte, Massa. Eso lo usó mucho Milei. Milei todo el debate. Y lo usó también Massa. Gila, ¿querías completar algo? No, sí, me da la impresión de que qué mal que hace el sobrecaucheo. Qué mal que hace el sobrecaucheo, porque te voy a decir que a mí me da la impresión de que Patricia Bullrich, si hay algo que tienes, digo, la fuerza la saca en la escena de la improvisación, de la barricada, de hecho estoy pensando en los discursos digamos, donde acompañó a gobernadores electos, digamos, ahí es una Patricia totalmente distinta a esta del debate, donde me da la impresión de trastabilla, no puede articular las palabras, está como recordando un examen por momentos. No, así que me da la impresión de que, bueno, probablemente en la vuelta que venga, el domingo que viene, creo que probablemente va a tener una performance mucho más ordenada por lo espontáneo, ¿no? Digamos, o por no este exceso de viste, no sé, encorsetamiento, podríamos decir, ¿no? Y la otra, veamos ahora a Miriam Bregman apuntando a Milei, porque ahí la pregunta no es si Milei puede perder algún voto a manos de Miriam Bregman. La pregunta es si Miriam Bregman se puede posicionar para subir el techo de la izquierda, que ha estado muy bajo en la última elección, y uno tiende a pensar que si sube ahí un poquito el techo es un puntito, 2 puntitos que le puede sacar al oficialismo, porque no tiene más lugares de dónde sacar, ¿no? Entonces, atención con la performance de Miriam Bregman, que se la vio bastante espontánea, ¿no? Y fluida. Estuvo muy suelta. Y fluida. Ojo, de nuevo, no es que estamos... Los seguidores de Milei van a decir... están hablando bien de la zurda y esas cosas que dicen los seguidores de Milei. Lo que estamos hablando de que Miriam Bregman se planta frente a Milei, no para sacarle votos a Milei. De hecho, yo creo que Milei la quería abrazar a Miriam Bregman, porque son, si se quiere, aliados estratégicos al establecer los 2 puntos extremos de la política argentina, ¿no? La izquierda o la ultraizquierda y la ultraderecha. Sino que el riesgo de que si crece Bregman le saque algún puntito al oficialismo. Fíjense lo que decía con el tema de gatito mimoso que quedó ahí instalado. Milei llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias. Milei se reía. Dejo toda la enumeración que hace respecto al barrio privado y todas esas cosas, que es un poco comportamiento de los políticos, ¿no? Que hacen todo el ascenso, no digo Milei, pues estuvo siempre en el sector privado, por ahí se quiso mudar antes, digamos, que al ingreso a la política, pero en general es la trayectoria del político argentino. El tema de gatito mimoso lo hice del poder económico, y Milei ahí tuvo... en el debate, pasó desapercibido por todo y sobre todo por los medios de comunicación, un planteo muy duro, que algunos interrogan en el establishment económico cómo va a jugar Milei, porque mostró una independencia importante, ¿no? importante
dijo que mientras el gobierno está denunciando que hay subsidios económicos para las empresas en el presupuesto y demás, cosa que es cierto porque hay hace años eso y nunca se ha debatido abiertamente, y está muy bien que se pueda debatir con el presupuesto 2024, Milei dijo que hay contratos que se están negociando ahora, y uno de esos contratos, que es la licitación de los DNI, involucra a su ex jefe y que él lo está denunciando. Ojo que ahí hay un enfrentamiento donde Milei, uno ve que en el enfrentamiento con Urnekian quiere mostrarse justamente independiente del poder económico, diciendo gobierno para todos los argentinos, no para un sector del poder económico, ¿no? No sé si eso, me parece, pasó desapercibido. No, eso quedó, no sé si tan desapercibido, porque como justo mencionó ahí, mirá qué gatito que soy, que me enfrento con mi ex, llamó un poco la atención. Pero aclara con mi ex jefe, ¿no? Porque enfrentarse con tu ex tiene otros riesgos. Exactamente. Lo sabrá el ex intendente de Loma de Zamora. Sí, que por cierto, esto que vos mencionabas, sí, Javier, si es parte de las que hizo la denuncia, entonces tanto acuerdo no tenía, porque si ese supuesto acuerdo que tenía, que había pagado no sé cuánto, no lo debe tener, porque si no, no se levanta. Pero bueno, yendo al tema de Milei, es parte de su eje discursivo, es la casta no es solamente la política, la casta es la política, los empresarios benefactores del Estado, y entonces ese es el discurso de Milei. ¿Qué mayor demostración puede hacer que inclusive tiene autonomía respecto a la empresa donde trabajó tantos años? No, y él hoy cuando ojo con ese punto, porque más allá de poder haber un enfrentamiento ahí personal de Milei, porque es cierto que ese empresario también disparó contra Milei respecto no estamos para soportar a otro dictador y demás, y cuestionando lo que había dicho Milei del Papa y la dolarización y otras cosas. Me parece que Milei también necesita posicionarse como que no es empleado del poder económico, cosa que el kirchnerismo le ha indicado muchas veces a Juntos por el Cambio, que muchas veces sus dirigentes no han actuado, digamos, si se quiere, con cierta independencia del poder económico. Milei que dice, yo quiero la libertad económica y los empresarios y todo eso, ayer dio una señal que me parece no fue el eje del debate, pero claramente envió ese mensaje. Sí, con mucha claridad, es así. Hoy le preguntaron a él si el círculo rojo, digamos, si él está enfrentado al círculo rojo, si es verdad que el círculo rojo no quiere que él llegue a ser presidente porque se siente más cómodo con otros candidatos. Y él dijo, bueno, que me enfrenten, y volvió a dar, digamos que él va a gobernar para todos los argentinos, vuelve a dar el ejemplo de la Cámara Argentina de la Construcción, que él le dice Cámara Argentina de la Corrupción, da algunos nombres propios, obviamente, con los cuales él dice, no voy a tener ningún problema en enfrentarme con ellos y con los que vengan. Ese es el discurso. Sí, ojo que ahí hay una escuela, ¿no? Se llama la escuela Néstor Kirchner en la construcción. En la construcción política de encontrar adversarios o enemigos que, obviamente con un estilo totalmente distinto, bueno, parece estar esbozando o enviar esa señal Javier Milei. ¿Querías aportar una información adicional respecto a esto, al debate? Porque hoy hubo evaluaciones, sobre todo entre los primeros 3 candidatos o en los 3 candidatos que pueden llegar a la presidencia, sobre cómo habían estado, ¿no? Cómo se evaluó la performance de cada uno. Me preocupé de buscar esas reacciones, que en general todos festejan, todos dicen estuvimos bárbaros, ganamos. Bueno, no, pero cuando le sacamos un poquito el lastre, empiezan a aparecer pros y contras. En el equipo de Massa, por ejemplo, se valoró sobre todo algo de lo que ya se habló acá, que es resistió, salió sin sangrar, teniendo en cuenta que veníamos de hace horas del escándalo Insaurralde, de una inflación récord, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya con resistir y no salir sangrado ya se vieron conformes, y encima, lo que decía Federico hace un momento, pudo transmitir, sobre todo en el tema económico, donde uno podría decir, no tiene que decir nada, pudo transmitir hasta propuestas hacia adelante de la moneda digital, de algunas iniciativas que quedaron ahí medio como sorpresa. En el equipo de Bullrich
además de plantear el tema de la gripe, rescataron que ella pudo plantear desafíos, ¿no? Desafiar un poco a Massa, más o menos, porque ya vimos que en algunas preguntas no lo pudo desafiar nada, a Milei un poco, y sostenerse contra el kirchnerismo, que tampoco sabemos si eso es un valor a esta altura del partido. Y lo que sí aceptaban como un tema en contra es la ambigüedad con la cuestión económica, ¿no? La patinada con la cuestión económica, que sigue sin poder reaccionar la candidata frente a este debate, y que ya no lo va a tener que tratar porque ya no está el tema económico en el próximo debate, pero se va a colar de alguna manera. Ahí se ve a Juntos por el Cambio en términos discursivos como el tema de que Cristina haya salido de escena y gran parte de la sociedad considere que es un capítulo terminado, porque evidentemente no tuvo ninguna chance de presentarse y fue la primera que se bajó en esta carrera electoral. Le cuesta a Juntos por el Cambio reprogramar el mensaje, resetear el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de futuro al margen de fuimos los que nos enfrentamos al kirchnerismo? Totalmente, ¿no? Totalmente. Una bandera. Sobre todo cuando Milei dice, bueno, si quieren el voto útil, estoy yo. ¿No? Pero no es el eje de Milei el terminar con el kirchnerismo. ¿No? Hasta ahora no era el eje de Milei, jamás lo había planteado como eje principal, ahora lo pone sobre la mesa para sacarle algunos votos más a Juntos por el Cambio, pero no acumuló votos en base a yo soy el que voy a terminar con el kirchnerismo, sino con voy a terminar con la casta y voy a solucionar el problema económico. Y sí, finalmente... Milei, justamente, ¿qué valoró el equipo que trabajó con Milei en la preparación de este debate? La calma. No perdió la cordura, no se salió del eje, no se le soltó la cadena, era una prueba de fuego. Él había tenido un debate hace 2 años con Miriam Bregman y no había resultado bien. Entonces había una intencionalidad muy fuerte en mostrarlo firme, rupturista, disruptivo, pero calmado. Creen que lo consiguió y de que de alguna manera mantuvo su narrativa anticasta, que soy lo nuevo, que ustedes son todo lo viejo, son todo lo mismo con diferentes colores, y que de alguna manera también se vio muy explorada visualmente, lo que decía Sheila en el comienzo del programa, de que los debates se ven. Bueno, no fue casualidad que Milei se dejara los lentes todo el programa, todo el debate. Es el único que los tenía, lo llamaba la atención, aunque lo cargaban en las redes porque parecía Benny Hill. La gente joven no sabe quién es, pero un viejo humorista inglés. Pero que él conseguía un efecto que era, mírenme a mí, no miren a los demás. Centralidad, que es algo que busca Milei desde el comienzo de su campaña política. También los anteojos velan los ojos. Los anteojos puestos así impiden los ojos en los ojos. Eso también es cierto. Me está matando, porque cada vez que trato de ver acá la rutina me tengo que poner los anteojos porque no veo nada. No veo nada. Ahora me inhibiste, no puedo usar los anteojos. Mirá, yo estoy con anteojos. Esto es transparente, por lo menos. Quiero cerrar con esto, el tema del debate, y ahora vamos a ver un poco del tema económico, lo que está pasando, las propuestas, el peso digital y algunas cosas que se dijeron ayer desde el punto de vista económico. Pero Milei reintroduce la discusión que era una discusión prácticamente saldada entre las fuerzas políticas mayoritarias en la Argentina, que es la dictadura militar, los crímenes de lesa humanidad y el tema de los desaparecidos. Mirá. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT,
Pataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Quiero cerrar con eso. ¿Eso hoy es un tema que divide a la sociedad? Este es el tema más polémico que desarrolló ayer Milei. Sí. Primero, porque no es un tema que hoy esté como prioridad de las problemáticas de la gente. En segundo lugar, porque se metió con todo, con una apreciación, te diría que muy polémica, que no creo que le afecte a su electorado, porque en su electorado tiene una sumatoria de los que comparten ideológicamente eso, más los jóvenes que no tienen ni idea del tema y entonces tampoco se interiorizan demasiado. Pero igual, si él estaba en una tesitura de miren qué calmo que soy ahora, miren cómo me arrepiento de los hechos del pasado, me parecía que esa apreciación sobre un tema tan complicado como fue el proceso no correspondía. Sí. No, Sheila. No, yo creo, creo que es delicado, que fue la parte más, yo diría, de todo lo que se habló, creo que fue la parte más impactante, más disruptiva, ¿no? Chocante. Creo que Milei, que hasta ahora venía teniendo una postura más de cárcel a los genocidas, esta vez quemó las naves, esta vez dijo, es como dice Villarroel. Estás viendo cómo la perspectiva de Villarroel empieza a cobrar fuerza, forma en el discurso de Milei, y creo que de alguna manera está rompiendo un consenso que la sociedad argentina construyó después de muchos años. El consenso lo determinó a través de distintas jurisprudencias la justicia argentina. Y en última instancia la Corte Suprema en las distintas administraciones. Totalmente. Definímelo en 3 líneas. En 3 líneas. Los delitos de lesa humanidad son para actos de terrorismo de Estado. ERP y Montoneros no hicieron terrorismo de Estado, hicieron terrorismo. Eran asesinos. Hay que honrar a las víctimas. Robaron. Hay que honrar a las víctimas, pero no los iguala. La justicia argentina ya dijo que acá no hubo una guerra, sino que hubo actos terroristas y después un plan planificado, sistemático, de desaparición, tortura y asesinato desde el Estado que debería haber estado para cuidarnos. Que es una jurisprudencia incluso que está en tratados internacionales de derechos humanos. Y que es ejemplo en el mundo. Claro. Lo que pasó en Argentina. Lo que sucede es que me parece que también es cierto que el kirchnerismo ha cargado, ha hecho una bandera de esto que debe ser un consenso más allá de las ideologías. Y algunos organismos de derechos humanos. Sí, y embanderándose políticamente han hecho una bandera respecto a esto, ¿no? Totalmente. Entonces, obviamente hay familiares de asesinados por la guerrilla o por el terrorismo privado, del ERP, de Montoneros, que no solamente no han sido reconocidos, sino que han sido totalmente invisibilizados. El argumento que dio Milei ayer... Pero esto no significa que haya habido una guerra, sino que hubo un plan sistemático reivindicar las víctimas. Reivindicar las víctimas no es reponer una idea de guerra. Sí. No, ni dos demonios. No, ni la Lo que dijo ayer Milei lo dijo exactamente así en el juicio a las juntas Emilio Eduardo Macera. Sí. Una barbaridad. Pero por eso, también en las idas y vueltas de la historia, ojo con el tema de la utilización política de hechos que no debieran utilizarse políticamente. ¿Qué es lo que ocurre durante el kirchnerismo profundamente con esto? Que cuando empezó con este tema ni siquiera reconocía el juicio de las juntas del 85 con Alfonsín, el discurso de Kirchner en el 2004. Y sobre eso nace una reacción que siempre estuvo latente en la sociedad argentina, pero que ahora tiene una representación política. La pregunta es si esa representación está en Milei o está en su vicepresidenta. Con lo que pasó ayer pareciera que Milei toma esa bandera, ¿no? Y la redobla. Bien, quiero sumar, tenías un dato adicional, Claudio, para cerrar este tema del debate. Explícame rápidamente lo de las propuestas económicas. Es dejar sentado que con un tema tan importante que fue uno de los temas ayer del debate, no hubo novedades, hubo generalidades, hubo una propuesta ahí del candidato Massa de hacer una moneda digital que va a mandar... Para un segundito, cierre del Banco Central, claro, Milei... Milei
No hay novedades. Cierre el Banco Central, que es lo que viene diciendo, reforma del Estado, privatizaciones y desregulación total de la economía y una baja, él dijo, drástica del gasto público cada vez que puede. Para exterminar la inflación. Bueno. Usó ese término, pero no explicó y eludió la palabra dolarización. Claro, no se habló de hecho, Massa le dijo, bueno, hoy países dolarizados están Zimbabue, está El Salvador, está Ecuador. Claro, y creo que lo toreó un par de veces con eso. Milei no se puso a discutir la dolarización. Las dos veces. Dijo, voy a solucionar la inflación, voy a eliminar el Banco Central y voy a hacer un ajuste fiscal. Las dos veces que se habló de dolarización no fue porque Milei haya hablado de dolarización, cuando es que quien llegó justamente ahí a primera plana por esa propuesta. Massa, ¿de qué habló cuando habló de economía? Bueno, que va a mandar un proyecto de moneda digital. Te digo, es algo que lo avala hasta el Fondo Monetario Internacional, que está como proyecto en más de 100 países, y ese proyecto lo que va a decir es que, bueno, que esa moneda digital va a ser emitida digitalmente, obviamente, por el Banco Central, regulada por el Banco Central. Digo, me parece que lo que quiso hacer Massa es meter justamente un tema que tenga que ver con la moneda, que no es la dolarización, sino una, digamos, como la contrapartida, y tener, digamos, una propuesta propia y meterse en la agenda con la moneda digital. Perdón, explico algo, una obviedad, pero por ahí la gente, así como Milei tira la dolarización y la resuelvo, lo de la moneda digital es algo que se está estudiando efectivamente desde la Reserva Federal de Estados Unidos al Banco Central chino, que no tiene nada que ver con las criptomonedas, sino que tiene que ver con una moneda de lo que se llama fiat, una moneda fiduciaria que emiten los bancos centrales, que en vez de ser papel moneda, como ha sido en los últimos 200 años, sea digital. Pero eso no cambia nada respecto a las tareas que tiene que hacer la Argentina por delante en términos de su política económica. No cambia absolutamente nada. Que después esa moneda pueda generar que reduzcas la evasión, porque a través de esa moneda pueda... No cambia nada respecto a lo que hay que discutir en los próximos 6 meses del plan de estabilización de la Argentina. Absolutamente nada. Nada. No es política económica, es una cosa instrumental que están discutiendo los bancos centrales del mundo. Yo me imagino que lo introduce en el debate. Bueno, como Milei tiró la dolarización, hace una especie de contraparte de algo que luzca moderno con el tema del peso digital. Pero no cambia, es decir, vos emitís con papel moneda o digitalmente, lo mismo tenés que tener las mismas restricciones que tiene que tener el Banco Central en el futuro, que es que no financie al Tesoro, porque todo eso hoy se va al dólar o a la inflación en la Argentina. Bueno, además Massa planteó que junto con este proyecto va a mandar una ley de blanqueo sin nuevos impuestos, una reforma tributaria más progresista, que puntualmente, y lo habló durante la campaña, la quita del IVA para los alimentos de la canasta básica. Bullrich, que, bueno, hacíamos mención antes, volvió sobre el tema del bimonetarismo, la convivencia entre los pesos y los dólares, un recorte de gastos, equilibrio fiscal, digamos, en el presupuesto 2024, y dijo textualmente, vamos a terminar con la inflación, digamos, como es algo que viene diciendo, nada más que lo dijo esta vez ahí en el debate. Schiaretti, que para muchos fue una también de los buenos exponentes allí en el debate, déficit fiscal cero, sin ajuste salvaje, dijo él, independencia del Banco Central, con un presidente del Banco Central surgido a propuesta de la oposición, y un tipo de cambio libre y único, no dio tiempo de... No, lo que dijo Schiaretti, pero bueno, no me quiero detener acá, es lo mismo que dicen todos, déficit cero, no emitir, Banco Central independiente, Milei dice eliminar el Banco Central, se supone que hasta que lo eliminás es independiente, y tipo de cambio desdoblado, que es una propuesta de Domingo Cavallo, que viene insistiendo porque está en contra de la dolarización de Milei y dice, ojo, cómo se sale del cepo, porque se sale con unificación cambiaria y no vamos a una hiperinflación, viene diciendo el exministro de Economía, Domingo Cavallo. Es el desdoblamiento cambiario, un dólar comercial para exportación e importación, un dólar financiero para el resto de las operaciones. Ha habido experiencias en el pasado de la Argentina, es para discutir. Creo que también Melconian está planteando algo similar con la Fundación Mediterránea para el Plan Bullrich. También tiene sus riesgos porque nadie sabe efectivamente cómo se hace para salir del actual cepo cambiario con muchos pesos en la economía y sin dólar en el Banco Central. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a ver qué pasó hoy un poquito con el dólar y quiero el cierre con
Federico Aurelio y con Sheila Wilker respecto, bueno, a cómo queda posicionada, digamos, la encuesta, ¿no? O cómo, si hay primera vuelta, si hay posibilidad de segunda vuelta después del 22 de octubre. Seguimos. Hoy fue otro día movido en el mercado cambiario, donde el Banco Central trata de que no se dispare la brecha, ¿no? Los dólares libres, vendiendo en ese mercado cada vez más dólares y no tiene muchos dólares. Por eso la apuesta para este mes o estas 3 semanas hasta la elección son el dólar soja 5 y el dólar petróleo. Está Salvador Vitelli. Salvador, gracias como siempre por atendernos. Una pregunta te hago nada más. Hoy siguió la dinámica esta donde vemos que cada vez más le cuesta al Banco Central sostener los dólares financieros, ¿no? Que no se disparen. Hoy el contado con liquidación 830 pesos. Trata de poner un techo ahí, porque si no se amplía mucho la brecha respecto al dólar oficial mayorista, está en 350 congelado hasta después de las elecciones. Principalmente en el dólar MEP, que es justamente donde está marcando allí la diferencia. Y hoy, bueno, las estimaciones que tengo rondan los 60 millones de dólares diarios de intervención que empezó a aumentar paulatinamente desde la semana pasada. Es decir, hay una fuerte intención de dolarización de carteras por parte de los inversores y bueno, el Banco Central, para que no se le dispare la brecha, interviene con estos montos diariamente. Claro, venía después de las PASO en 20 millones, después 30, 40 y los últimos 3 días ya está en 60 millones de dólares diarios. ¿Y hay dólares para llegar al 22 de octubre? Bueno, el problema es ese, porque de un lado vende 60 millones de dólares diarios, pero por el otro, en el mercado oficial, está comprando de a muy poco, 3 millones, 2 millones, 1 millón. Entonces esto hace de que en la cuenta neta el Banco Central se esté desprendiendo de reservas. Entonces allí nace esta necesidad de prorrogar el dólar soja e incluso de ahora incorporar dólar vaca muerta, etcétera, para intentar construir un puente y llegar lo más tranquilo posible a las elecciones, pero tengamos en cuenta de que el proceso dolarizador por parte de inversores no solamente comenzó, sino que comenzó mucho antes que en las PASO, porque en definitiva en las PASO la última semana estuvo más agitada, pero ahora ya empezamos a ver una intervención más fuerte y que probablemente esto vaya en ascenso de cara a que falten menos días para las elecciones. Y te hago la última, ¿no? Muchos se preguntan, bueno, pero estamos con los bolsillos secos, llegando a fin de mes, ¿con qué peso se compra dólares? Y lo que hemos visto en los últimos días, y por eso son los problemas de no tener la posibilidad de coordinar mínimamente entre la actual gestión y los equipos económicos de la oposición, ¿no? Una transición mínima. Bueno, se está deshaciendo la curva de bonos en pesos. Esto es, hay caída de bonos que ajustan por inflación o por tipo de cambio oficial, que son bonos muy atractivos, porque si uno piensa que por delante Argentina tiene más inflación y más suba el dólar oficial, que va a haber una devaluación a futuro, sería rentable posicionarse en eso. ¿Y por qué hay venta de bonos en pesos? Y bueno, hay venta de bonos en pesos porque evidentemente hay muchos que creen que a partir del 10 de diciembre alguien va a reestructurar esos bonos, no los va a pagar. De ahí están apareciendo los pesos, porque obviamente cuando caen esos bonos el Banco Central tiene que salir a emitir pesos para comprar, rescatar esos bonos, y esos pesos son los que van a presionar después al dólar. ¿Vos ves que ahí hay una dinámica donde sin una coordinación política, obviamente es una dinámica, un círculo vicioso? Sí, ese vacío de incertidumbre que tenemos actualmente hace que te suceda eso, y principalmente de la duda del inversor de qué va a suceder con la deuda en pesos si es que se dolariza, qué sucede con las paridades. Entonces allí comienza a suceder una reacción en cadena, sobre todo con los fondos comunes de inversión, que hace de que vendan sus tenencias. Eso hace caer el mercado. Al día siguiente el fondo común tiene un retorno negativo, la gente más se asusta, más vende, y así se retroalimenta esta dinámica donde la curva de pesos estuvo fuertemente golpeada, y en definitiva viene por esto, de qué sucede, y hay muchos rescates y muchos se está yendo a dólar. Fíjense cómo alguna coordinación mínima política podría aliviar algo de la presión que hay por delante. Obviamente hay incertidumbre, todos buscan refugiarse en moneda dura, pero alguna mínima coordinación política. A mí me dicen de los equipos de Milei, por ejemplo, que ellos ratifican que no va a haber una reestructuración si Milei es presidente, ni de la deuda en pesos ni de la deuda en dólares. Pero algún tipo de gesto de los equipos económicos conjuntos, del oficialismo,
de Melconian y de Milei podría, por lo menos, coordinar mínimamente la transición para no estar con más presión sobre el mercado cambiario, porque hay gente que está vendiendo los bonos porque piensa que el que viene va a ser una reestructuración compulsiva. Salvador, gracias, muy amable como siempre. Gracias a usted por la invitación. Buenas noches. Ahí está Salvador Vitelli, economista, especialista en agro y finanzas. Cerremos ahí, Aurelio, Sheila Vilker. ¿Qué es lo que queda por delante? De acá a 3 semanas hay en esta campaña corta. ¿Cuál debiera ser la estrategia de los candidatos? Yo creo que va a haber pocos movimientos, pero esos movimientos van a cambiar absolutamente el resultado electoral de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Como sucedió en la primaria, que en los últimos días hubo movimientos que no fueron muy importantes, pero lo suficiente como para cambiar el impacto. Las diferencias entre los 3 candidatos en nuestras mediciones las primeras 2 semanas eran muy amplias, había un aluvión de Milei que había crecido mucho después de la primaria. El peronismo se sostenía más o menos en los mismos valores y había quedado muy golpeada Bullrich. Eso eran diferencias que había entre el primero y el tercero de 20 puntos. Hoy estamos viendo entre el primero y el tercero 9-10 puntos, con lo cual se han achicado las diferencias. Bullrich ha ido recuperando parte de su voto. En nuestras mediciones todavía no recupera el voto que tuvo en toda la primaria. Habrá que ver cómo evoluciona. Es la que necesita un movimiento más importante para poder clasificar al balotaje. Pero en el caso de Milei, obviamente lo que va a esperar es que se derrumbe la candidata de Cambiemos y que intentar llegar a los 40 puntos. Massa clasificar al balotaje con la menor diferencia posible. Hoy las diferencias entre Milei y Massa se han achicado bastante. No tanto porque creció Massa, que es cierto que en nuestras mediciones está más arriba que la primaria, sino porque Milei ha perdido parte de lo que creció por el crecimiento de Bullrich. Y Bullrich clasificar en el segundo lugar al balotaje. Sheila. Coincido mucho con Federico, tenemos números similares, por ahí un poco más ajustados, más ceñido la relación entre Milei y Massa. La foto es hoy, probablemente esto se termine de dirimir la última semana, los últimos días. Vimos los cambios fenomenales en esos últimos 8 o 9 días. También sabemos que cada vez más la gente toma la decisión, te diría, cada vez más cerca de las urnas. Yo creo que lo que nosotros estamos viendo hoy no expresa del todo el resultado final. Hoy tenés, además del mundo de los indecisos, tenés un porcentaje importante de voto poco decidido, o sea, con la decisión todavía endeble, ¿no? Digamos, o sea que lo que suceda todavía en la campaña puede hacer cambiar la toma de posición, y me parece que eso hace que estemos ante una escena abierta y sí, digamos, donde todo pareciera indicar un balotaje entre oficialismo y Milei, pero tampoco es que Bullrich esté tan rezagada como para no ser una legítima aspirante. Y la duda de los que no fueron a votar, ¿no? Que ahí hay una cantidad importante. En las encuestas hay un corte, específicamente usted fue a votar en la última elección, sí. No fue a votar y hacen ahí un tracking especial de los que no fueron a votar. Se pregunta, pero es muy difícil porque la gente no lo reconoce. Nunca te aparece el 30% que no fue a votar en la primaria. Pero no replica ese voto, no replica lo que pasó más o menos proporcionalmente en la PASO. No modifica demasiado porque, primero porque no tenés la certeza de quiénes realmente de esos van a ir a votar. Sí, esperamos, por lo menos nosotros, que haya más 5 o 6 puntos más de participación. Más de participación. Actualmente sucede entre la primaria y la general. Y no está claro si eso va a confirmar el resultado. Parte del resultado que estamos viendo en estos pronósticos que te decíamos. Perfecto. La hipótesis de lectura es que haya habido ahí peronismo desmovilizado. Está bien, el escenario es de balotaje, digamos, no es que no o hay chance de que gane en primera vuelta. Chances hay, pero hoy hay mucho más probabilidades que haya balotaje que lo que había en las primeras 2 semanas. De hecho, lo ha dicho el propio Milei, ¿no? Que viene acentuando la idea de un balotaje con el oficialismo y diciendo que Bullrich está tercera cómoda. Obviamente eso también tiene que ver algo con estrategia electoral, buscando... La búsqueda del voto útil o positivo. Exactamente. Bueno, sí fue un todo el debate, viste que la puesta en escena de esos dos favoritos, la tensión entre ellos dos y los demás un poco como diría Moria, el decorado. Hoy echaron a la gerenta general del Banco Nación. Sí, mañana se oficializa. El director del Banco Nación va finalmente a echar a María del Carmen Barros, la gerente general,
¿Por qué? Y porque contrató a la numeróloga Pitti en 1.800.000 pesos a razón de 300.000 pesos por mes. Bueno, algo que evidentemente el banco no necesita tener una numeróloga, más allá de los números del banco. Con lo cual, bueno, se tomó la decisión política, dicen que del propio Massa comunicándole a Bataki que tiene que echarle y mañana el directorio... ¿Bataki se queda? Oficializa. Por ahora sí, te digo, ahí hay un tema con los nombramientos que hizo Batakis, entre ellos a su ex marido. Ah, mira vos. Con lo cual, bueno, hay que ver si por ahora, a mí lo que me decían hoy es se queda. Massa hoy, cuando le comunicó que tenía que echar a la gerente general, no le dijo, y vos también. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona la cuestión. ¿Dónde está el apoyo político de Batakis? ¿Se sabe? Supuestamente en la provincia de Buenos Aires y en Cristina. En Cristina, directo. Pues Alberto Fernández obviamente ni pincha ni corta en todo esto. Ya está fuera de la discusión. ¿Tenías un dato político adicional? Sí, Milei informó hoy que ya tiene su acto de cierre de campaña, si lo podemos ver, lo tuiteó, lo promocionó, va a repetir. Fue tan exitoso el capítulo 1, vuelve a los recitales en el Movistar Arena, 18 de octubre, miércoles 18 de octubre, 19 horas, mismo lugar donde hizo el cierre de campaña para la PASO. Así que se ve que da buena suerte y ya anunció que ahí se hará el cierre de campaña con vistas a las elecciones del 22 de octubre. Los políticos son, no sé si será Milei en particular, porque es un recién llegado, pero son muy cabuleros. Muy cabuleros. Si te fue bien, ¿no? Sí, sí. La casta es muy cabulera. Recuerden los actos de Cristina en el Teatro de La Plata, ¿no? Que estaba ahí. Me imagino que ya hace tiempo que no... Que salió de esa cábala, pues viene con algunos reveses políticos, pero en general los políticos cuando les va bien tratan de ratificar los mismos pasos que hicieron anteriormente. ¿Y tenés algo con la devolución del IVA? Claro, porque avanza, digamos, y hay expectativa de que con este comienzo de octubre haya una aceleración en las ventas con IVA y la devolución, justamente la venta con tarjeta de débito y la devolución del IVA. Ha habido muchos memes en las redes en los últimos días respecto a la devolución del IVA, ¿no? De que la gente está viendo la devolución del IVA, el paquete de yerba, con las fotos de Insaurralde, Marbella, con Sofía Clerici y demás, ¿no? Mientras uno está efectivamente viendo la devolución del IVA. Dicho sea de paso, ¿es cierto que Sofía Clerici estaba como monotributista A, que es la categoría más baja? Así está en la denuncia que le hizo un abogado, categoría más baja del monotributo. Con lo cual le correspondería la devolución del IVA. Y sí, claro. Sí. Son 116.000 pesos mensuales y el IVA te... O sea, puede $400.000. reintegrar el IVA. No sobre los gastos en el exterior, sino sobre los gastos en la Argentina. Completame lo del IVA, sí. Bueno, escuchá, 13 millones de devoluciones hasta ahora, pero me cuentan que hoy, solamente en el día de hoy, hubo 4 millones de reintegros. Con lo cual, vos fíjate qué ocurrió. Desde el lunes 18 de septiembre hasta fin del mes pasado, creció el uso de tarjeta de débito un 5%, pero solamente hoy hubo... Y es lógico porque se empiezan a acreditar los sueldos, porque si no, la gente a mediados del mes pasado no había un mango en la caja de ahorro para poder usar la tarjeta de crédito. Ahora son los 10 días donde esto va a dispararse porque todo el mundo va a usar la tarjeta de débito con las compras iniciales del mes. Gracias, Aurelio. Gracias, Gila Vilcar, Calvo Slondi, que nos estamos retirando. Se quedan con Trebuch en el aire de A24. Nos reencontramos mañana. Chau, chau. Pásenla bien.